Desde tu punto de vista, Gerardo, en todo lo que llevas investigado, en la historia de, o en la vida de Jesús, o si querés circunscribirnos a esta semana particular, cuál es ese hecho o esos hechos instalados como absolutamente ciertos? Hace un rato hablábamos de antes de que cante el gallo, parece una cuestión menor, tal vez lo sea, pero digo, en esa proporcionalidad, digamos, ¿qué otros hechos vos te has encontrado en donde dijiste, a la pucha, esto yo lo tenía incorporado como un hecho de la realidad, pero en realidad esto no, nunca pudo haber sucedido, tal no pudo haber estado con tal, esta persona no pudo haber estado acá, esto no pudo haber sucedido? ¿Qué te ha llamado más la atención en el transcurso de tus estudios? Y muchas cosas. Porque eso hay que disociar el Jesús ya del Evangelio, que es un escrito para la salvación del hombre, del Jesús histórico, ¿no? O sea, que hay una disociación. Por ejemplo, todo el Evangelio de San Juan, que entra muy tarde en el canon de la Biblia, casi todos son hechos para demostrar otras cosas. Cuando vos lees Yo soy, que Jesús dice Yo soy, es el Evangelio de San Juan. Y muchas cosas de San Claro. Juan no ocurrieron nunca. Son cosas, por ejemplo, el diálogo con la mujer que está en el pozo, ¿no? Con la cananea. Eso nunca ocurrió. Es todo para significar otro tema, ¿no? Porque vos atando cabos, ¿no? de ese diálogo y tiene otra significación. Igual que los milagros de Jesús, no es el milagro lo que importa, sino el significante del milagro. La gente se queda con el Claro. milagro. Ay, curar al paralítico, curar a la hemorroísa. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que significa que ocurre ese milagro. Y eso es vedado. No, o sea, no. Por ejemplo, cada milagro que hace Jesús rompe un tabú de la época. Eso no se dice, pero no es el milagro en sí, sino lo que significa. El tema de los milagros, que nosotros los cristianos creemos obviamente, pero es el hecho de la fe que depositamos en él. Siempre una pregunta ante el milagro. ¿Qué querés? Bueno, ¿qué quieres? Para decirlo más, como dicen. ¿Qué Es quieres? verdad, ¿Qué es quieres? verdad. Bueno, Señor, que vea. Ve, ¿no? O sea, por eso esa pregunta se llama el depósito de la fe. O sea, y hay un relato que dice que Jesús fue a un pueblo que no creían en él y no pudo hacer milagros, porque no creían en él. Eso lo dicen los evangelios. Más, la hemorroísa famosa, el texto es muy claro. Había un montón de gente, ¿no? Entonces dice, alguien me tocó. Entonces San Pedro dice, pero todavía hay gente, todo te toca, no te das cuenta que está lleno de gente, todos te están tocando. No, alguien me tocó. Entonces esa mujer sale y dice, yo te toqué. Dice, ¿por qué me tocaste? Porque si tocara la orla de tu manto, sabría que me iba a curar. Y Jesús le dice, vete, porque tu fe te ha curado. No dice, Claro. vete porque por mi poder absoluto te curé. Jamás Jesús en los milagros va a decir, con mi poder te he curado, soy poderoso. Nunca. Dice, tu fe te ha curado. Siempre la fe es el que está en el otro, ¿no? La fe que está en Jesús. Es bastante impresionante lo que estás diciendo, porque así en un viaje rapidísimo, digo, ¿cuánto se escucha hoy día aquello de proyecta tus pensamientos, piensa bien, ten cuidado con lo que piensas? Voy a ir un poco más lejos, voy a ir mucho más lejos. La ley de atracción, básicamente basada en una idea de un deseo muy profundo, casi al punto de creer que las cosas están pasando, aunque nadie lo vea. Digo, pareciera que hay algún punto de contacto en la idea de el empoderamiento de la capacidad humana, terrenal, de a través de generar un deseo muy fuerte por las mejores cosas, siempre estamos hablando, de lograr que eso así suceda. Básicamente, si uno lee bien los textos, las respuestas, como este detalle que vos marcás de lo que dice Jesús, es como que les dice, básicamente cree en vos mismo y en aquello que vos deseas, porque así se dará, si efectivamente lo crees. Tiene que Sí, ver pero con acá eso, ¿no? no, porque hay un sujeto acá. Eso que vos A decís ver. es tipo Nacha Guevara escribiendo No. No, hoy me siento feliz, Claro, ¿viste? Que tenés un dolor de hígado, ¿viste? Ay, pues estoy feliz. No, tenés un dolor de estómago, capina. O sea, claro, acá hay un sujeto de fe que es Jesús mismo. O claro. sea, yo no es, bueno, hoy me mentalizo que quiero ganar 300.000 pesos y no, no, no,
sea, no lo vas a No va ganar. a Por más que suceder. vas a tu jefe y decís, estoy mentalizado, te da un voleo, que termina no sé dónde. O sea, acá hay un sujeto de fe, que en este caso es Jesús, ¿no? Entonces, bueno, como el sujeto de fe es Jesús y vos depositar la fe en el mismo Dios, es así cómo se genera algo. Todo lo que viene después, todo esto que, bueno, si yo pienso, y no, mira, yo quiero adelgazar y por más que piense, no adelgazo. O No, sea, si no claro. dejo de comer, no adelgazo. Y yo me autopercibo flaco, rubio, de ojos celestes, y me miro al espejo y no soy Brad Pitt, sigo siendo un gordito ya bastante viejo. O sea, que por más que la autopercepción y si no dejo de comer, no adelgazo. Punto. O sea, Que el rol de las mujeres, ¿no? Y pienso, voy a caer, sí, voy a nombrártela. No, no te voy a nombrar a María, te voy a nombrar a María Magdalena. A ver, empiezo por acá. mucha novela. Digo, pobre María Magdalena, digo, ¿no? A ver, pobre María Magdalena o pobres María Magdalena. Pobres. Porque, a ver, con María Magdalena pasa una cosa. Sí es cierto que la nombra en los textos que era una mujer que tenía 7 demonios, lo que sabemos de ella. Ahora bien, hay muchas mujeres en los evangelios, diferentes, diversas. Casi todas mujeres que Jesús, acordate que va a dar el mensaje a lo excomulgado, lo perdido, a todo Israel, a las prostitutas, o sea, él va a ser el lugar del mensaje de él. Muchas mujeres ahí dando vuelta. ¿Y qué hizo la iglesia primitiva? Como no sabía el nombre, y la única mujer que aparece con nombre, más allá de María, la madre de Jesús, es María de Magdala, ¿no? Claro, Ah, bueno, era la misma. Chao. por Dios, Entonces, pobre la hicieron mujer. una pobre mujer, le hizo una prostituta, o sea, le hicieron de todo. Ahora bien, la realidad histórica que dice que María vivía en Magdala, porque ahora dice el texto, María de Magdala. Magdala era una ciudad portuaria en un lago, ¿no? Pero bueno, parece que ella tenía posiciones porque lo seguía Jesús, ¿no? Era discípula de Jesús. Ahí ya vemos cómo rompe, porque vos sabés que en Israel tenía que ser hombre, mujer no podía, pero Jesús tenía discípulas, iba a Ujú. ser María Magdalena, el Papa Francisco, la va a declarar apóstolo apostolorum, es decir, apóstole de los apóstoles. Bueno, O sea, le bueno, quitó bueno. el mote de prostituta, redimida, viste esas imágenes de ella toda cubierta con el pelo. No, dice, María va a ser la apóstole, apóstolos apostolorum. ¿Por qué? Porque va a ser, Jesús se le aparece a ella primero, en los textos que tenemos de Ujú. la Biblia. Dice, Claro, ella no lo reconoce, porque obviamente ya está glorioso, entonces lo que fue enterrado ni es lo que resucita. Entonces ella va a ser la que proclama lo que se llama el querigma, que quiere decir la proclamación de la resurrección. No fue el apóstol. Los apóstoles estaban claro. escondidos allá, estaban metidos en sus cosas. ¿No? Una mujer va a ser la que le dice, ha resucitado, yo lo vi. O sea, ella va a ser la primera que la proclama, porque por eso, apóstol es el que proclama, y ella le va a proclamar a los apóstoles. Por eso va a ser hipoapóstolo, igual que los apóstoles, más que los apóstoles. Eso es Qué apóstol. impresionante. Y va a Qué ser el Papa impresionante el Francisco dato, ¿no? de prostituta, toda esa historia, ¿no? Igual para nosotros, coloquialmente, va a quedar que María Magdalena, que va a ser una Magdalena, o sea, eso ya queda en el inconsciente colectivo. Son 2000 años de dando bachacazo a la María Magdalena. Pero va a ser una persona muy importante en la comunidad cristiana primitiva. La mujer en la iglesia primitiva tenía mucha injerencia, muchísima. Después, por cuestiones que no viene al caso contar porque sea muy largo, el Mm. poder romano le empieza a sacar poder y la empieza a dejar de lado hasta el día de hoy, prácticamente, ¿no?